Hermano, quiero compartir el mensaje con el título ¿Cómo actuar al recibir la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo debemos actuar? Eh, Enfocado a los no cristianos y a los cristianos. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de cada uno de nosotros al recibir el mensaje de Dios, al recibir la palabra de Dios, hermano? El texto base es Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Para poder entender, hermano, cómo debemos actuar al recibir la palabra de Dios, vamos a desglosar este pasaje, hermano. Vamos a desglosarlo paso por paso y vamos a ver algunas cosas interesantes que en realidad yo no lo sabía hasta que comencé a escudriñar este pasaje. Muy interesante. Este pasaje es fundamental para poder entender lo que quiero poder compartir el día de hoy. Así que vamos a analizarlo paso por paso. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es porque es una palabra, hermano, que tiene vida propia. La escritura no es como cualquier libro de historia que nosotros leemos, que lo leemos una vez y lo leemos la segunda vez y dice lo mismo, hermano. La escritura no es así. La palabra es viva porque probablemente yo leo este versículo hoy y Dios me habla de alguna forma. Probablemente lo leo mañana o pasado mañana y Dios me habla nuevamente de otra forma. Entonces la palabra es viva la palabra de Dios. Y también es eficaz. No solamente viva, sino que es eficaz. Esta palabra eficaz se refiere que esta palabra actúa por ella. Por ejemplo, hemos visto en la naturaleza a seres vivos como el mono perezoso. Está vivo, pero no es eficaz. Tú lo ves guindado en una rama allí que ni se mueve, no hace nada. Pero la palabra es viva y también es eficaz, hermano. O sea que esta palabra actúa poderosamente en la vida de la persona. Decía uno de los reformadores, Lutero, que la palabra es viva porque corría tras de él. La palabra es viva, dice, porque lo perseguía, hermano. Y esa es la esencia del pasaje, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto nos muestra, hermano, que la palabra de Dios tiene un poder tremendo, hermano. Y se le compara aquí con una espada de doble filo. Por ende, esta espada, hermano, corta en ambas direcciones. Probablemente hoy me corresponde predicar el mensaje, pero yo también estoy siendo cortado por la palabra. No solamente los oyentes, sino el que expone el mensaje es cortado por esta espada de dos filos, hermano. Corta en ambas direcciones, hermano. Entonces debemos tener en cuenta eso, que la palabra de Dios es poderosa, hermano, y es comparada con una espada de dos filos. Y mire lo que sigue diciendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bueno, ahí no vamos a entrar en una teología que el alma es una, el espíritu el otro, sino que lo que quiere decir el pasaje es que el mensaje de la palabra de Dios cala tan profundo en el ser humano. Esa es la esencia del pasaje, que esa palabra, esa espada, penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermano. Llega hasta lo más profundo del ser humano. Es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, las coyunturas y los tuétanos. Hermano, esas son partes del ser humano, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos es una especie de gel que hay dentro de los huesos. Entonces, vemos el alcance de la palabra de Dios, que llega hasta lo más profundo del ser humano. Hasta lo más profundo del ser humano. Y debemos tener en cuenta eso siempre y ver la palabra no como cualquier cosa.
sino ver la palabra como lo que es, la palabra de Dios con mayúscula, hermano. A veces la podemos tener ahí en la casa y no sabemos lo que tenemos, hermano. Y tenemos ahí un poder tremendo. Y sigue diciendo, hemos visto el alcance de la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso habla del alcance y hasta dónde llega dentro del ser humano la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Hermano, ¿no le ha ocurrido que muchas veces alguien está predicando y usted tiene alguna maquinación o usted está pensando algo y de repente, ¡pau!, le cayó la palabra? Porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Esa es la palabra de Dios. Poderosa, hermano, poderosa. Pero más adelante vamos a ver, hermano, algo sobre esta palabra discierne en el original griego que nos amplía aún más este texto, hermano. Nos amplía aún más este texto. Vemos en Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, miren cómo la recibieron. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, hermano. Así debemos recibir la palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa, hermano. La palabra de Dios es poderosa. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder significa dunamis, que significa dinamita. O sea que es una explosión, hermano. La palabra de Dios tiene un poder increíble y a veces nosotros pasamos eso por alto y pensamos que la palabra es simplemente un escrito más. Pero no, hermano. Hay poder en la palabra de Dios y tenemos que tener eso presente, porque la palabra de Dios puede transformar la vida del que nosotros menos pensemos que se puede convertir, porque es poderosa. Vamos a seguir viendo, hermanos, el mismo pasaje, pero ahora vamos a ver un detalle, que es esta parte que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, discernir, que se utiliza aquí, proviene de la palabra griega que significa criticar. Bien, hermano, cómo cambia el sentido. Por eso es que muchas veces debemos irnos al original, porque el original muchas veces le da un sentido más amplio. ¿Qué es lo que en realidad el escritor inspirado por Dios quería transmitir a las personas? Y dice que la palabra discernir en el griego significa criticar. O sea que esto cambia el enfoque de este pasaje. Este pasaje se le leería de la siguiente forma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y critica los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Hermano, y ese es el gran problema que muchas personas tienen con la palabra, porque la palabra confronta su pecado. La palabra critica y cuestiona las malas prácticas o la manera de vivir inadecuada de las personas. La palabra cuestiona, critica, confronta, hermano. Cuando esa palabra llega a lo más profundo del hombre, donde solamente Dios llega, hermano, y dice que critica los pensamientos y las intenciones del corazón. Los critica, los cuestiona, hermano. Los cuestiona. Y dice, hoy tenemos muchos críticos de la palabra de Dios, sin embargo, la palabra de Dios es la que critica. Lo critica a usted y me critica a mí. Hermano, Dios sabe lo que hay dentro de mí. Dios sabe lo que hay dentro de usted. Dios lo critica por medio de la palabra.
Y es por eso que es necesario recibir la palabra de una manera correcta, hermano. Porque esa palabra, ese cuestionamiento que Dios hace a mi vida es para que yo mejore algunas áreas en las cuales tengo falencia, hermano. No es para que yo me enoje, no es para que yo diga, ese predicador la tiene conmigo. Mira, ellos hablaron de mi problema, de mi situación, y por eso él está predicando eso. No, hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra, hermano, hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y critica sus pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Esa es la palabra de Dios. Aquí vemos la imagen ilustrativa, alguien exponiendo la palabra. Hermano, hay dos reacciones cuando se predica la palabra del Señor. Ya que hemos visto lo que hace o produce la palabra de Dios en las vidas, hay dos formas de recibir la palabra del Señor. La primera reacción es que la palabra abre el corazón. Y vamos a ver dos sermones, hermano, que fueron dos sermones sumamente similares, pero que crearon, hermano, dos reacciones distintas. ¿Cómo es posible si los sermones fueron prácticamente iguales y las reacciones fueron distintas, hermano? ¿Cómo es posible eso? Vamos a ver, hermano, el sermón de Pedro. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra y dice la palabra, Hechos 2:37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sigue diciendo el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Miren lo que sucedió. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, cuando el mensaje de Pedro llegó a la vida, cuando esa espada comenzó a cortar, a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y criticó, hermano, los pensamientos y las intenciones del corazón de estas personas, ellos hicieron, hermano, tuvieron una reacción, hermano. ¿Y cuál fue la reacción de estas personas, hermano? Vamos a ver cuál fue la reacción en el verso 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Esa palabra compungir significa que esas personas sintieron una emoción dolorosa. Porque ¿qué sucedió? Que Pedro, por medio de la palabra, los confronta con su pecado y les dice, ustedes mataron al Señor. Cuando Pedro los confrontó de esa manera, hermano, ellos sintieron un dolor en lo más profundo de su alma. Se compungieron. Hermano, yo me imagino ese dolor que sintieron esa persona. Y dijeron, ¿ahora qué haremos? Y esa es la manera correcta de recibir la palabra de Dios, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto, hermano, a recibir la corrección de Dios. Y vemos la reacción que tuvieron esta persona, una reacción positiva, una reacción que abrió el corazón de estas personas. Pero vamos a ver otra reacción distinta, hermano, que sucedió con el mismo mensaje. Vamos a ver esta reacción. Aquí en la imagen vemos los 3,000 que se estaban bautizando. La segunda reacción es que produce la palabra endurecer el corazón. Hechos 7, 52 al 60. El sermón, hermano, que
que se predicó en ese momento no les gustó a esas personas, y llegó un punto, hermano, que el predicador Esteban pagó el precio, hermano, pagó el precio del sermón, que es muy similar al sermón de Pedro. Dice el verso 52, Hechos 7, 52 al 60. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hermano, allí Esteban le está diciendo, ¿a cuál de los profetas nos persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Lo mismo que Pedro le dijo en el sermón, hermano, a estas otras personas que tuvieron una reacción positiva, que se compungieron. Los confrontó con el pecado de que ellos habían matado al Señor. Aquí Esteban también los confronta, hermano, y les dice, ustedes mataron al Señor. Pero vamos a ver la reacción, que fue totalmente distinta a la reacción del mensaje de Pedro. Dice, vosotros, verso 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, hermanos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, posteriormente Pablo. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, ¿como cuál somos nosotros? ¿Como qué receptores somos nosotros? Los que recibieron la palabra del Señor, se compungieron y se arrepintieron, o los que endurecieron su corazón a la palabra de Dios, hermano. Es necesario que nosotros entendamos a recibir el mensaje de Dios. Es necesario que nosotros comprendamos que la palabra penetra hasta lo más profundo, hermano, y critica las intenciones y pensamientos del corazón, hermano. Es la palabra de Dios. Y le pongo algunos ejemplos. Probablemente alguien esté predicando sobre respetar a las autoridades, porque toda autoridad fue puesta por Dios, hermano. Y de repente hay alguien que está dentro de la congregación, pero no se somete o no se sujeta a las autoridades. De repente están viviendo como esposos, pero no se han casado. Están juntos, están unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Recibir esa palabra, ordenar nuestra vida, someternos a las autoridades. Entonces debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, hermano, y no de una forma que endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque, hermano, la palabra nos ayuda a arreglar las cosas que nosotros estamos siendo deficientes, hermano. Siendo deficientes. Estas personas recibieron el mensaje muy diferente a los que Pedro les predicó. El mismo mensaje, dos reacciones distintas, hermano. Y esas son las dos reacciones que nosotros podemos tomar al recibir el mensaje de Dios, hermano. Y es por eso que nosotros debemos tener un corazón humilde, sincero delante de Dios, recibir la palabra del Señor, la exhortación, la crítica. Si la palabra confronta mi pecado, yo debo entender que es Dios hablando a mi vida, porque me ama y quiere corregir mi camino, pero no endurecer mi corazón al mensaje de Dios, hermano, que fue lo que hicieron estas personas que mataron a Esteban, porque Esteban los confrontó con su pecado y le dice, ustedes mataron
padres mataron a los profetas que anunciaban la venida de Jesús. Y ustedes, los hijos de sus padres, mataron al Señor. Hermano, dice que crujían sus dientes, hermano. Y dice que tenían odio en su corazón, hermano. Esa no es la manera correcta de recibir el mensaje de Dios, hermano. Con odio en nuestro corazón, con amargura, con enojo, hermano. Debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre y con un corazón humilde, hermano. La primera reacción fue positiva. Al Pedro confrontar con su pecado a los oyentes, estos se compungieron y arrepintieron, porque tuvieron un corazón dispuestos y recibieron el mensaje con mansedumbre, hermano. La segunda reacción fue negativa. Al Esteban predicar la palabra, los judíos no recibieron la palabra con corazón sincero. No estaban dispuestos a abandonar el pecado, sino a permanecer en él. Y esto nos lleva a Juan 3:19, 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y mire esto, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, hermano. Usted le predica la palabra a un borracho y de repente usted está predicando y usted dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y dice el borracho, ¿qué te pasa? Porque ama más la tiniebla que la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, hermano. Y dentro de las congregaciones podemos tomar una actitud, hermano, que no queremos soltar aquello, hermano, que el Señor nos está diciendo, suelta eso. Y nosotros queremos permanecer en esa condición. Y es por eso que debemos recibir el mensaje de Dios con un corazón sincero, hermano. Con un corazón humilde. Para que nuestras obras, nuestras malas obras sean reprendidas, hermano. Estas personas que apedrearon a Esteban querían seguir en su sistema judaico de la ley y no estaban dispuestos a abandonar, hermano, abandonar ese sistema. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a abandonarlo. Pero es necesario permitir de que Dios hable a nuestra vida, critique, cuestione, confronte nuestro pecado, hermano, para que nosotros nos demos cuenta que debemos cambiar esas cosas, que debemos llevar una vida, hermano, como Dios quiere que la llevemos. Y es por eso que la palabra es poderosa y penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne, critica las intenciones y pensamientos de nuestro corazón, hermano. Cada vez, hermano, que usted sienta que cuando alguien está predicando, usted siente un garrotazo, Dios le está hablando. Usted sienta que alguien, hermano, está predicando y usted sienta que le está cayendo pedrada, hermano, muchas veces Dios criticando alguna conducta suya que Él quiere que usted cambie. Pero muchas veces tomamos una actitud negativa como la que tomaron los que mataron a Esteban y endurecemos nuestro corazón. Y yo no recibo esa palabra. No, esa palabra no es para mí. Porque no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Entonces, hermanos, debemos entender cómo recibir la palabra de Dios con un corazón humilde, hermano, con un corazón sencillo. Al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, seremos cortados y confrontados, criticados por la palabra del Señor. ¿Qué haremos? ¿Abriremos nuestro corazón o lo endureceremos? Hagámonos esa pregunta, iglesia. ¿Qué haremos con la palabra de Dios? ¿Qué haremos cuando Dios hable a nuestra vida? ¿Le abriremos nuestro corazón o endureceremos nuestro corazón ante la exhortación, ante la crítica de Dios, para que nuestra vida sea una mejor vida en sus caminos? Hermano, debemos recibir el mensaje con mansedumbre. Todo mensaje venga con un corazón dispuesto, porque Dios le está hablando. Dios le está hablando.
Dios está muchas veces confrontando su pecado para que usted sea un mejor hijo de Él. Y tomemos la actitud del primer mensaje de Pedro que vimos, de estas personas, que fue el mismo mensaje que Esteban, pero fueron dos actitudes distintas. Uno estaban dispuestos, hermano, y otros simplemente no estaban dispuestos porque no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Que la paz de Dios y el amor y la gracia esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga en esta hermosa noche. Amén.